Buenas noches, amigos. Soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, Canal 85 de Claro, Win TVO, YouTube Live y demás medios de esta plataforma, procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. En esta ocasión ustedes saben que consta de dos secciones. En la primera hablamos de los principales temas internacionales y nacionales y en la segunda procedemos a realizar una entrevista a un invitado. En esta ocasión, el invitado lo es Yatser Román, un joven, talentoso joven, conocedor profundo de la materia electoral y la materia internacional, quien es embajador actual ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, fue también viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, y con él vamos a conversar. Vamos a sostener una interesante entrevista para conversar acerca de los principales temas internacionales. En el área internacional cabe resaltar dos cosas. Un alto al fuego que se mantiene entre Irán e Israel, con la intervención norteamericana también momentáneamente, la ayuda norteamericana, y la reunión de la OTAN que también finalizó, ambos con éxito para el presidente Trump, primero por el cese al fuego, las condiciones más o menos que se han logrado, lo que se logró, independientemente de que haya discrepancia en cuanto a la profundidad o no, el alcance o no de los mismos, pero se logró lo que se quería. Y en relación con la OTAN, pues el hecho de que casi todos los países, con excepción de uno solo, que fue España, acordaron llegar a un 5%, dedicar el 5% del Producto Interno Bruto para su defensa. Eso es un logro, digamos, del propio presidente Trump, que lo había pedido con insistencia para que Europa pudiera tener sus propias fuerzas de defensa y que no solo contara única y exclusivamente con la sombrilla de los Estados Unidos. Los Estados Unidos seguirá siempre al lado de Europa, pero no será su aliada, pero no será el único escudo, sino que Europa tendrá también su propia defensa. Se celebra también la Asamblea General Ordinaria de la Organización de Estados Americanos, del 25 al 27 en San John y Antigua y Barbuda. Es importante el tema. Creo que son las principales noticias. En el área nacional, digamos que la visita del presidente Abinader al presidente Danilo Medina, realizada este jueves en la mañana, pues constituye una de las principales noticias de la semana, porque significa darle seguimiento a la cumbre presidencial que se sostuvo para tratar el tema de la seguridad nacional y el tema también con lo que representa el problema haitiano y la seguridad nacional, también el tema migratorio y otros temas de importancia. Nos vamos, amigos, al primer corte comercial y de inmediato procedemos a la segunda parte, que es la entrevista, como ya anunciamos, con Yatser Román. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas
construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Bien amigos, como habíamos anunciado en la primera parte de nuestro programa, tenemos el honor de tener con nosotros en otra nueva oportunidad al amigo Yasser Román, que como ya ustedes conocen es un joven talentoso, estudioso de la situación internacional, actual embajador en la Cancillería, al mismo tiempo fue viceministro encargado de Asuntos Consulares y Migratorios. Es también director ejecutivo del Centro de Análisis y Políticas Públicas, una institución de pensamiento sobre temas políticos mundiales, pero especialmente en Latinoamérica, fundada por el señor Víctor Ito Bisonó, hoy ministro de Industria y Comercio, en el año 2007, y él funge como director ejecutivo de la misma, vicepresidente de la misma. Año por año tienen una función importantísima que se han autoimpuesto de traer al país una serie de figuras de relevancia, expresidentes, que vienen a discutir acerca de la problemática de la democracia en Latinoamérica y la manera de fortalecer las mismas. Vienen también a hablar sobre el tema de la misma democracia electoral, cómo consolidamos la misma, y lo hemos invitado para conversar con él porque tiene una ventaja también. No es solo esa área, con él se puede conversar de muchas áreas, como vamos a hacer en el día de hoy, tratando de tocar los principales temas de relevancia en el área internacional. Yo quisiera así comenzar primero preguntándole, porque le hizo un análisis bastante interesante sobre el resultado de las elecciones para la alcaldía de la ciudad de Nueva York, que enfrentaba precisamente a una familia de mucha influencia en el estado, como es la familia Cuomo, ya a un exalcalde, pero que había sido separado del mismo por una serie de cargos que fueron formulados en su contra de acoso sexual. Logró reponerse más o menos de la situación. Enfrentaba también a otros. Fue respaldado inclusive ese alcalde, ese exalcalde Cuomo, fue respaldado por Bill Clinton, que es una de las columnas, digamos, del Partido Demócrata. El otro sería Obama, de los expresidentes que más inciden en el área del Partido Demócrata. Y enfrentó también a un joven de 33, 34 años, Mamdani, si no recuerdo no recuerdo su apellido, Zohran creo que se llama su primer nombre, que curiosamente se ha declarado como una especie de socialdemócrata, un área de lo que él llama una democracia social, de un área, fue respaldado evidentemente por el área más liberal del Partido Demócrata, y yo quisiera escuchar su opinión porque fue muy concurrida, y el hecho de las coaliciones que se formaron y cómo votaron ese cosmos, ese melting pot, como le llaman los norteamericanos, que es la ciudad de Nueva York. Bienvenido, Yasser, y gracias por tu gentileza de acudir de nuevo a nuestro programa. Para mí es siempre un altísimo honor conversar con usted, doctor, y más aún con esta audiencia. Desde luego, las elecciones en Nueva York no solamente se tratan de la principal alcaldía de Estados Unidos, es la principal alcaldía del mundo y al mismo tiempo también es una de las principales posiciones para la comunidad dominicana, ya que se calcula que en la ciudad de Nueva York residen alrededor de 800,000 almas compatriotas nuestras. Entonces lo que allá sucede impacta en ellos y lo que impacta en ellos impacta en nosotros. Así que vale la pena analizar un poco lo que ha sucedido. Y en efecto, la ciudad de Nueva York se consolidó a finales del siglo XIX.
consolidar quiere decir que adquirió la dimensión que hoy vemos, porque había algunas demarcaciones que no pertenecían a lo que terminó siendo la ciudad de Nueva York. En ese trayecto de tiempo, el Partido Demócrata ha sido el partido dominante de dicha ciudad, ya que desde el siglo XIX utilizaba la política del identitarismo, más que todo hablando de las comunidades italianas e irlandesas, que eran las principales migrantes de aquel entonces. Incluso hay películas que, si bien no tratan solamente sobre ello, incluyen lo que se llamaba el Tammany Hall, el grupo que dominaba pues las nominaciones del Partido Demócrata. Pero de 34 elecciones que se han dado en el último siglo y medio para elegir alcalde de Nueva York, los demócratas han ganado 23. De las 11 que no han logrado ganar con su bandera, resulta que 5 de ellas fueron ganadas por ex miembros suyos, como era el caso de Michael Bloomberg, 3 veces alcalde por el Partido Republicano, pero originalmente demócrata. Y aunque hoy suena un poquito llamativo, lo cierto es que Rudy Giuliani también era ex demócrata. Entonces, ¿por qué hago esa introducción? Las elecciones que vimos esta semana eran para definir quién será candidato del Partido Demócrata. Y ahí los principales competidores no incluían al actual alcalde Eric Adams, que fue electo como demócrata, pero se marginó del partido y apela hoy a un votante más que todo conservador por el auge de ese pensamiento en algunas partes de la ciudad. Entonces, se entendía que el principal aspirante a lo interno era el ex gobernador, ex secretario de Vivienda, hijo del ex gobernador y también ex alcalde. Estamos hablando de Andrew Cuomo, una persona conocida en República Dominicana en diversos momentos, incluso en una de sus campañas a gobernador, hizo campaña aquí buscando el voto dominicano, y apoyado por el ala más tradicional del Partido Demócrata, liderada desde luego por Bill Clinton. Entre otros, y tenía un gran apoyo financiero. En cambio, desde el ala más progresista, desde el ala más a la izquierda del partido, porque a veces se olvida que el Partido Demócrata es un partido de centro, el estadounidense, con alas que dependen de, vamos a decir, la localidad, pero el ala más a la izquierda presentó como principal candidato al asambleísta por Queens, Zoran Mandami, quien es migrante, ya que él nació en Uganda, de origen indio musulmán. Escuchen esto: socialista, migrante, musulmán. Sí, es una... Uno pensaría que no tendría grandes posibilidades contra una de las familias élite. Sin embargo, en estas primarias, lo cierto es que realizó una campaña admirable, y aquí es donde entramos en lo que usted mencionaba, que son las coaliciones electorales que se arman. Y cuando digo coalición electoral, no estoy hablando de partidos, sino de quiénes son su núcleo votante. Y eso es clave a la hora de hacer campaña. Él logró hablarle a una cantidad importante de jóvenes de inclinaciones progresistas que le dieron la victoria en los siguientes distritos de la ciudad de Nueva York. Recordemos que Nueva York se divide en 5 distritos, que son Queens, Staten Island, el Bronx, Manhattan y, a ver, ¿cuál me falta? Brooklyn. Y Brooklyn. Entonces, en el caso de Mandami específicamente, el distrito de Brooklyn le dio una ventaja sorprendente, ya que aunque hace 30, 40 años Brooklyn tenía una cantidad considerable de barrios marginales, el alto costo de vivienda en Manhattan ha significado que muchos, principalmente jóvenes de recursos superiores, se mudan a Brooklyn y generan lo que se llama gentrificación, que se han transformado esas zonas. Por ejemplo, usted que conoce muy bien Nueva York, a lo mejor recordará que en los años 80 la comunidad de Bushwick era una de las más violentas. Hoy lo más que van a encontrar son pizzerías artesanales, ropa vintage y demás. Y ahí él ganó con un margen de 66 puntos porcentuales por encima de Andrew Cuomo. En el caso del ex gobernador, este logró una coalición que le dio la victoria principalmente en Staten Island, que es la zona vista como más económicamente próspera, y al mismo tiempo también logró ganar entre la comunidad hispana y en la comunidad afroamericana. Los afroamericanos le dieron la mayor votación. Los hispanos, depende de cómo lo veamos. Él ganó el Bronx por 18 puntos porcentuales. Y aquí quiero hacer la siguiente explicación. Las comunidades históricamente más dominicanas de Nueva York en porcentaje son Washington Heights e Inwood, en Manhattan, porcentualmente. Ahora, donde más dominicanos hay es en el Bronx. Lo que pasa es que el porcentaje
varía. No obstante, los dominicanos no suelen votar mucho en primarias y eso significó que quien ganó Washington Heights e Inwood fue Zoran Mandami, a pesar de que Cuomo recibió el endoso del congresista Adriano Espaillat. Eso puede quizás poner en duda el arraigo de su endoso, pero creo que es que sencillamente sus principales electores no acuden a las primarias. Ahora, en el Bronx, donde, repito, hay más dominicanos, solo que en un porcentaje menor en comparación con el resto, ahí en todas las comunidades sí ganó Andrew Cuomo. ¿Por qué esto es relevante? A veces tú puedes tener un gran arraigo en un grupo que no necesariamente es el que más vota y eso genera otros tipos de resultados. Ahora, estas fueron las primarias. La elección general es en noviembre. Zoran Mandami es el candidato del Partido Demócrata, a pesar de que todavía falta contar lo que se llama segunda vuelta instantánea la próxima semana, pero Cuomo ya reconoció que Zoran ganó. Sin embargo, Cuomo ya había logrado el reconocimiento para ir como candidato independiente en noviembre. Y el actual alcalde Eric Adams también va como candidato. Dice también que va a partir de la semana que viene como candidato independiente. Entonces, aquí hay diversos escenarios. Puede ser que Cuomo no participe en noviembre y deje que sea una competencia entre Adams y Mandami, o puede ser que haya una triple competencia en la que pueda suceder cualquier cosa. En Nueva York no se suele votar y en la mayor parte del mundo las elecciones municipales no suelen atraer tanta gente. Así es. Solamente el 20% del padrón acude en Nueva York, al punto de que en las elecciones que ganó en el año 2005 Michael Bloomberg, votaron 1 millón de personas en Nueva York. En el año 2017 votaron 1 millón de personas. Se han mantenido estático. Pero lo cierto es que votan más en la elección general de lo que votan en las primarias y algunos entienden que aunque Cuomo no logró la victoria en primarias, que sí podría entonces llevarse la victoria en la elección general. Eso lo vamos a estar viendo en los próximos días. En Estados Unidos hay una gran tradición de personas que no lograron un triunfo de primarias, pero fueron como candidatos independientes y luego lograron una mayor votación. Incluso en el nivel presidencial, aunque no logró la presidencia, pero recordaremos que Teddy Roosevelt quería volver como presidente en el año 1912. Sin embargo, el Partido Republicano tenía como principal figura a William Howard Taft, a quien él había llevado a la presidencia, y Taft quería seguir. Cuando comienza a perder las convenciones, Teddy Roosevelt, él lo que hace es que se margina del Partido Republicano, funda el Partido Progresista y supera al Partido Republicano, porque una cosa es quienes votan en elecciones primarias y en la general. Usted, que le ha tocado la distinción de encabezar varios procesos como, quizá coordinador no es la palabra, pero figura garante por esa famosa y legendaria, no quiero decir neutralidad, pero por lo menos objetividad que lo caracterizó, usted recordará que en varias primarias del Partido Reformista Social Cristiano sucedía que había figuras que eran imbatibles en primarias, pero después iban a la elección general y no les iba necesariamente tan bien. Había figuras que, por ejemplo, marcaban muy bien hacia afuera, pero quienes acudieron a primarias. Entonces, repito, vamos a ponerle la atención porque lo que sucede en Nueva York impacta en nosotros de diversas maneras. Sin embargo, no quiero con eso desmeritar el triunfo de una persona de 33 años que le ganó a la élite política en una elección que no era diputado, no era concejal, era alcalde. Él logró 500,000 de votos y con una campaña brillante. Por ejemplo, usted sabe muy bien en la audiencia que Manhattan está compuesto por 20 kilómetros cuadrados. Él lo recorrió a pie y de hecho terminó fue en Washington Heights. En Washington Heights y en cada... Sorprendentemente se mantuvo en forma durante la campaña. Digo sorprendente porque aunque caminaba mucho, pero paraba en muchos de los lugares de comida a lo largo de Manhattan. Y eso muestra que efectivamente cuando las primarias son creíbles, cuando son sólidas, efectivamente puede ganar quien sea. Pero de nuevo, haciendo referencia a lo que usted muy bien conoce, a veces aunque se haya ganado completamente legítimo, el que no logró la victoria, más aún si encabezaba encuestas antes de ello, no suele estar muy contento con el resultado. Y eso pasa aquí, en Nueva York, en Ottawa y en Pekín. Donde quiera pasa, es así. Una magnífica explicación de la situación en Nueva York. Lo digo por eso, porque a nosotros lo que suceda en Nueva York, pues repercute en República Dominicana, producto de
de esa masa de hermanos que están allá, que se encuentran en el extranjero y que es importante, además de otras cosas. Y hay que tener ojo, primer alcalde musulmán, tengo entendido. Segundo, venía de ser simplemente un asambleísta del Estado, de Queens. o sea, de Queens, que en este caso es como una especie de... no es regidor porque no era, pero no era una persona con una gran trayectoria, era prácticamente una figura desconocida. Sin embargo, en base a sus promesas, logró, y como muy bien dijo Yatzel, en términos generales, ellos cuantifican el voto latino, logró el 46 versus el 41 del voto latino, no necesariamente el dominicano, pero es importante ese dato, a ver qué pasa, pero vamos a ver qué acontece porque las apetencias a veces hacen perder el norte de los partidos. Claro. Las apetencias personales se digregan las cosas. Bueno, de ahí yo quiero pasar entonces a otro tema que me interesa, que nos interesa a todos, que es el caso de vamos a decir, la situación que provocó la incursión prácticamente obligatoria de Israel. Digo obligatoria porque para Israel el tema de Irán, que niega la existencia de Israel como Estado, después de la Revolución Islámica de 1979, era un tema fundamental, era un tema existencial. Bueno, eso produjo lo que todos conocemos. Finalmente hay una tregua que parece más o menos mantenerse. De todas maneras, lo que sí es cierto, y yo quiero escuchar su opinión, es que con esa tregua y otras situaciones más, a que nos vamos a referir también, hay que reconocer que lo que yo llamo la Pax Americana, o sea, lo que digamos, el régimen que se instaló, la palabra no es régimen, pero digamos, el orden que se instaló a partir de 1945, con Bretton Woods, con todas las instituciones que de ahí salieron, el hecho de que desde el año 45 hasta, digamos, el 2025, para poner una fecha, ese orden internacional unipolar, con una primacía prácticamente absoluta de los Estados Unidos, hoy en día se está reconfigurando un nuevo orden que evidentemente no va a ser unipolar, sino va a ser multipolar. Falta ahora que los Estados Unidos reconozcan eso. No solamente los Estados Unidos, especialmente el presidente Trump, quien con su forma de ser, que hasta ahora ha dado resultados, pero puede llevar a otras circunstancias, y hay que hacerlo entender que el mundo que va a surgir es un mundo multipolar en el que todavía la hegemonía de los Estados Unidos de América seguirá siendo fundamental, pero no es la única. Entonces quería preguntarle por su opinión acerca de ese juicio muy particular que yo tengo, y de qué usted cree que pueda acontecer producto de este acuerdo y de este orden que evidentemente están haciendo, porque de ahí, de esa opinión suya, vamos a pasar ligeramente por Gaza y nos iremos a la OTAN, que acaba de finalizar precisamente su reunión anual, con puntos interesantes, pero ahí desarrollaremos esa parte. Vamos a ver su opinión, claro, mi querido amigo Yatzel. Esta semana ha sido la mejor semana de política exterior que Donald Trump ha tenido, no solamente en este nuevo gobierno que pareciera lleva mucho tiempo, pero es el primer año de su segundo gobierno, y yo reitero, ha sido la mejor semana de todo el tiempo que él ha estado en gobierno a nivel de política exterior. Algunos me dirán en audiencia, bueno, pero las reuniones en Singapur, de Corea del Sur y Corea del Norte, ¿no considerarías que esa fue una mejor semana? Lo cierto es que en aquel momento la foto fue fantástica, pero resultados concretos no hemos visto. No hay un cese a hostilidades, Corea del Norte sigue siendo amenazante
en teoría la guerra civil sigue activa. Digo porque, como bien sabemos, se supone que esta nunca ha terminado, por eso la división. Sin embargo, en esta semana el presidente Donald Trump ha logrado exhibir, como bien usted acaba de hacer referencia, una cumbre de la OTAN francamente exitosa para los intereses de Estados Unidos. Ha logrado exhibir respuestas muy propicias para su política exterior, tanto de Irán, en casi inmediato posterior a los ataques, y de parte de Israel un tanto más a regañadientes. ¿Por qué hago esa introducción? Con relación a la pregunta y comentario que usted hace, Donald Trump, desde el año 2015 más que todo, aunque previo a ello hacía uno que otro comentario, pero él ha hecho la propuesta de hacer Estados Unidos grande nuevamente. Y hacerlo grande, lo decía claro, en un retorno a su era industrial, un tanto más complejo, pero también hacia el respeto en su opinión o temor en la opinión de varios otros a lo que pueda hacer Estados Unidos. Él en aquel momento cuestionó que la incursión de George W. Bush en Irak había dejado a Estados Unidos no solamente más debilitado en lo económico, sino también bastante más cuestionado en lo militar. En cambio, después de lo que vimos el domingo pasado, con relación a los ataques a las 3 principales instalaciones nucleares de Irán, notamos que sin un ataque a larga escala obtuvo exactamente lo que quería, y es que esta semana fue mucho más tranquila para la humanidad de lo que fue la semana pasada. Y ahí no se puede minimizar el factor Donald Trump. Algunos dirán, bueno, Yatzel, pero ya los ataques que había llevado a cabo Israel habían debilitado bastante las capacidades de Irán. Sin embargo, la respuesta colérica de Irán era muy temida en lo anterior a los ataques de Donald Trump. Después de los ataques, lo hemos visto, el presidente Pezeshkian de Irán dijo que ya la guerra se acabó con Israel. Donald Trump advirtió a Israel que no siguiera atacando. Israel lo que dice es que si Irán vuelve a llevar a cabo un programa como los anteriores, actuarán de la misma manera, pero ha sido una semana muy auspiciosa para Trump, que coincide con lo que bien estamos mencionando, que es quizás no un canto de victoria, porque sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania, sigue el conflicto de Israel y Gaza, pero Estados Unidos, más aún con el compromiso que ha obtenido en la OTAN durante la cumbre en Países Bajos, se parece hoy, en junio del 2025, bastante más al Estados Unidos posterior a Bretton Woods, con las diferencias gigantescas que bien conocemos, incluyendo el hecho de que ya en la economía no tiene el mismo peso en el resto del mundo, pero hoy la impredictibilidad de Washington, hoy la imposibilidad de leer correctamente qué es lo que estará haciendo Estados Unidos, les ha dado una baraja mucho más potente, que fue justamente lo que prometió Donald Trump en 2015, en 2023, y lo que lo llevó a las victorias tanto 2016 como 2024. Indiscutiblemente, eso es una certeza que no podemos discutir. O sea, él ha cumplido con lo que le prometió al pueblo norteamericano en ese sentido. Falta la parte, como usted dice, de industrialización, que es importante porque Estados Unidos hoy en día, mientras en el 45 era alrededor de un 46% del Producto Interno Bruto norteamericano que representaba del mundo, hoy en día es apenas un 24, un 25. Esa parte de industrialización se necesita ahora consolidar, pero me imagino que una vez resuelvan algunos de los temas internacionales que están en el medio, que también en eso, pues habrá de alguna manera ese otro tema, el tema del orden internacional y el orden económico, que hay que ver porque los aranceles están en pausa producto de las situaciones que se han presentado de Irán, pero todavía siguen vigentes. Y evidentemente lo de la OTAN fue un éxito porque la mayoría se comprometió, de los 32 estados, la mayoría, por no decir casi todos, se comprometieron a un 5%, que es mucho más del 2%, que era lo que realmente se esperaba. Eso implica también, en cierto modo, una Europa más fuerte, lo que implica que la carga norteamericana, aunque sigue siendo fundamental, será menor. Pero también a veces uno piensa, bueno, Europa en cierto modo se hará más fuerte
un poquito más independiente, tomará un poquito más de lo que se llama el soft power en lugar de lo que exhibe siempre el presidente Trump, que es el poderío norteamericano, para poder llevar a una Europa también que ciertamente se hará más fuerte al tener una mayor defensa, pero también puede hacerse un poquito más independiente, aunque siempre es reconocido. Algo interesante es que Gran Bretaña, el primer ministro de Gran Bretaña siempre ha dicho que los Estados Unidos serán fundamental siempre para la defensa de Europa. Entonces, es algo que también quisiera ver su visión, aunque compartimos mucho pero quisiera ver su visión si esa independencia no llevaría tal vez, ojalá también lleve a que los Estados Unidos reconozcan que Europa seguirá siendo uno de los polos importantes en ese mundo multipolar que nace y que a Europa hay que dispensarle un trato diferencial. Por suerte, el presidente Trump no pestañeó cuando hablaron del artículo 5 de la OTAN, que todavía sigue siendo el fundamento, ¿verdad?, de que un ataque a uno es un ataque a otro. ¿Qué le parece a usted esa visión también que sostienen algunos analistas? Claro. Con relación a su promesa industrial, esa es bastante más difícil porque ahí depende de la economía y la economía no se controla por decretos, la economía no se controla únicamente por la voluntad. Debe haber incentivos y lo cierto es que será muy cuesta arriba volver a lo que anteriormente tenía Estados Unidos y que incluso una parte importante del mundo, porque si vemos aquí mismo en República Dominicana, claro, está la meta, es a lo que debemos aspirar porque todos queremos la industria y la manufactura, pero el componente de industria en la economía dominicana no es lo mismo en 2025 que era en 1995. Todos queremos volver a eso, pero eso no es meramente voluntad gubernamental. Ahora, en cuanto a su éxito en la cumbre de la OTAN en Países Bajos, veámoslo como bien usted menciona, desde el lente europeo. Para muchos de estos países, el modelo de crecimiento de las últimas 4 o 5 décadas se había basado en defensa mayormente provista por Estados Unidos, energía costeable y una poderosa industria interna, mayormente automotriz en el caso de Alemania o de otros tipos de aparatos en el resto de los países. Ahora bien, cuando Estados Unidos, gobernado por una persona con experiencia empresarial, comienza a cuestionar los aportes en el sentido de que yo estoy subsidiando a los demás miembros, cuando aquí se supone que hay reglas claras, entonces Europa se ve expuesta. Pero también cuando comienza a haber costos más elevados de energía por las propias decisiones que habían tomado internamente, en el caso alemán, se pone muy en duda el modelo de crecimiento alemán. El actual canciller federal alemán, Friedrich Merz, que es de la misma línea demócrata cristiana de Angela Merkel, aunque de un sector más conservador a lo interno, ha liderado el pensamiento de que no puede seguir Europa únicamente sermoneando con un mensaje de paz a Estados Unidos mientras dependen de que estos le financien su propia defensa. Entonces, para que Europa sea más independiente, en efecto, necesita cumplir con lo que serían estos gastos de defensa, más aún por el vecindario tan convulso que tiene inmediatamente de cerca. Pero como bien dice el primer ministro británico Starmer, como ha dicho, por ejemplo, el mismo secretario general de la OTAN, ex primer ministro neerlandés, Mark Rutte, Estados Unidos seguirá siendo instrumental en la defensa de Europa, que no tiene que ver necesariamente con el subsidio, sino también con el mismo manejo de inteligencia, con el mismo intercambio. Como bien usted menciona, siendo bastante diplomático con un país que es gran aliado nuestro, como es el caso de España. No todos estuvieron de acuerdo con esto. En el caso del primer ministro presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, este cuestionó el gasto elevado en defensa, lo cual no fue muy bien visto por los demás aliados que tienen temores mayores. Incluso hubo quienes
cuestionaron la declaración del presidente Sánchez, describiéndolo como parte de un chantaje en que él le hacía guiños a la parte más izquierdizante de su coalición, pero que por jugar de esa manera podía poner en peligro la propia defensa de Europa y los propios intereses europeos. Pero Trump llegó a la OTAN, participó en la OTAN, terminó en la OTAN y todo transcurrió de manera tranquila. Incluso Trump fue un poquito más allá y él publicó un mensaje de texto que le mandó el ex primer ministro Mark Rutte, actual secretario de la OTAN, en el que le estaba diciendo esto es un logro suyo. Incluso fue un tanto chistoso porque Rutte le escribió muy similar a la manera en que Trump escribe y habla. Cuando decía, por ejemplo, esto es realmente grande, que así es que habla Donald Trump. Entonces ha sido una buena semana en ese contexto. Pero volviendo un poquito al tema económico para entenderlo, porque no es tan fácil elevar el gasto hasta alcanzar el 5% del PIB en defensa como sencillamente ponerlo en el presupuesto. De hecho, estos son planes escalonados porque significa identificar recursos, mejorar recaudaciones y aparte de mejorar recaudaciones también recortar en otras áreas. Y eso no es sencillo. Ahora, el único país que había logrado ese gasto había sido Polonia, pero por una razón, si acaso, subjetiva. Polonia tiene frontera con Ucrania, entonces inmediatamente se había afectado por la guerra. Entonces Polonia, el primer ministro Donald Tusk, sí había implementado esto y hay un gran consenso en Polonia de que ese gasto debe mantenerse en su defensa. La disyuntiva en Polonia es de quienes entienden que eso es para su propia protección y que no deberían mandarle armamento a Ucrania, pero eso es otro debate. Vamos a una pausa, pero como muy bien dijo Yasser Román, no solamente el 5%, sino hay países como Polonia y los otros países pegados al Báltico que tienen frontera con Rusia, que gastan todavía es más del 5% lo que ellos están gastando producto de su situación. Pero vamos a una pausa comercial para entonces salir del viejo continente y entrar a nuestro continente con algunas cosas interesantes que están pasando, como por ejemplo el caso de Haití, pero yo lo quiero ver en dos vertientes. La reunión del 30 de junio, pero además en estos momentos en que estamos grabando el programa, nuestro programa sale los viernes, pero lo estamos grabando hoy jueves 26, se está llevando a cabo la reunión de la Organización de Estados Americanos, la Asamblea de la Organización de Estados Americanos en San John, Antigua Barbuda, en la universidad, y me imagino que el tema haitiano también ahí será fundamental. Él nos podrá informar después de la pausa, amigos. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, con la mejor noticia de todas: que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Seguimos, amigos, conversando con nuestro amigo Yasser Román, una conversación que va tocando todos los puntos del planeta, pero ya pasamos por los puntos álgidos de la semana pasada, que fue una semana exitosa para el presidente Trump, tanto por el alto al fuego que se mantiene todavía y el logro en Irán, además
de la reunión de la OTAN y el logro también de que la OTAN comience a financiar su propia defensa, que era algo que ha argumentado siempre el presidente Trump. Y yo le dije que queríamos que viniéramos al continente para tratar el tema de Haití en dos vertientes. Hay el día 30 una reunión convocada ya del Consejo a instancias de la carta que firmaron los expresidentes de la República, un logro que yo considero importantísimo del presidente Luis Abinader. Ojalá que ese tipo de pacto entre los principales líderes nacionales, los expresidentes, se extienda a otras áreas para que el país pueda tener en el futuro un sendero ya claro, que no importa el partido que llegue, que se continúe esa segunda ola de reformas. Pero mientras tanto hay que resaltar ese logro del presidente Abinader de que el 30, mediante esa carta que hizo su efecto al ser firmado por el presidente actual y los 3 expresidentes vivos que tenemos en el país, hay una reunión del Consejo de Seguridad. Pero también está la Asamblea de la OEA, que se realiza en St. John, en la Universidad de St. John, Antigua y Barbuda, justamente entre el 25 y el 27 de este mes. O sea, culmina mañana, que es cuando sale nuestro programa, pero lo digo para que sepan por cualquier situación, pero de todas maneras me interesaría mucho saber qué noticias él tiene, porque no se habla mucho del tema de la OEA, pero creo que en la OEA el tema de Haití también será tratado y la posición dominicana me parece que debe ser en consonancia con lo mismo que viene haciéndose en Naciones Unidas. Claro, esta semana se está llevando a cabo la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, principal organismo hemisférico en el cual República Dominicana es miembro fundador y pleno. Y a pesar de suspensiones en momentos clave, como lo fue justamente 60. Junio de 1960, después del intento de magnicidio. Y el 25 o 26, por ahí, porque el 25 fue el atentado. Sí, efectivamente, el 25 de junio fue el atentado contra Rómulo Betancourt. República Dominicana está participando en una delegación que encabeza el canciller de la República, Roberto Álvarez Gil, quien de hecho tiene gran experiencia en este sentido, habiendo sido embajador ante la Organización de Estados Americanos, funcionario de la Organización de Estados Americanos y de la CIDH durante bastante tiempo, y ahí él lleva los intereses de República Dominicana, tanto los intereses desde el punto de vista que puede tocar lo económico, pero también en lo interno a nivel de seguridad, que indudablemente significa Haití para nosotros. La buena noticia es que Estados Unidos, en la delegación que encabeza el subsecretario de Estado Chris Landau, ya que el secretario de Estado Marco Rubio tuvo que partir con Donald Trump a Países Bajos para la cumbre de la OTAN, y no por eso significa que le pone menos atención al hemisferio occidental, ya que en diversas ocasiones ha hecho referencia a la necesidad de pacificar Haití. Pero esta delegación americana estableció 3 pautas principales para su participación en St. John. La elección de mi querida y muy apreciada amiga, aliada, contraparte, Rosa María Payá, como integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al mismo tiempo también mencionaron la influencia de China en la región, que es divergente dependiendo de qué parte de la región estamos hablando. Mientras más nos vamos al sur, mayor influencia. En nuestro subvecindario, no tanto. Y desde luego la necesidad de pacificar Haití. En eso coinciden claramente con lo que estableció el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, quien habló también de la necesidad de pacificar Haití. El secretario de Estado Marco Rubio, tanto en su audiencia de confirmación como en su participación en República Dominicana cuando nos visitó, y al mismo tiempo también luego en una entrevista en el Senado ya como secretario de Estado, ha hablado de que la OEA tiene que jugar un rol más importante en la pacificación de Haití. Él hizo referencia a que la última experiencia en ese sentido, y cometió un pequeñito error, pero no demasiado,
era la Fuerza Interamericana de Paz de 1965 en nuestro país. Pequeñito error, porque como recordaremos, entre 1992 e inicios de 2023 hubo una misión conjunta de Naciones Unidas y OEA en Haití, le llamaban la MIGBI, que duró muy poco tiempo, ya que fueron expulsados por Haití en 1993 y terminaron todos aquí, en República Dominicana, tras que el comandante Cedras los expulsara. Pero entiende que debe haber una mayor atención y que debe haber mayor participación del hemisferio occidental. Incluso los estadounidenses en esta administración ponen muy en duda el éxito que pudiese tener el llevar esto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No por eso República Dominicana debe dejar de intentarlo, pero Estados Unidos entiende que para China y para Rusia no es un interés y que al contrario, la Organización de Estados Americanos, con fondos provistos desde luego por varios miembros, pero más que todo por Estados Unidos, debería tener un rol mayor. Eso es música para nuestros oídos, pero tenemos que ver cómo se concreta. Haití en este momento no tiene una misión de paz en el sentido estricto. ¿Por qué digo en el sentido estricto? Porque las fuerzas kenianas no están dentro del presupuesto de la Organización de las Naciones Unidas. Y eso ha significado que las fuerzas están pobremente financiadas, están pobremente equipadas y pobremente integradas. Así que no han logrado nada, a diferencia de otras fuerzas que el problema que tuvieron fue que no atendieron las causas raíz, pero sí llegaron a pacificar. Entonces, por eso se entiende que tras esta fallida experiencia, yo no digo con esto que sea fallida porque la intención estuviera mal, sino que fue fallida en el resultado, que es lo que vale, se tienen que elevar a cascos azules. Estados Unidos lo ve de otra manera, pero lo cierto es que esta misión no funciona. Y por eso la carta que firmaron los 4 estadistas que nos engalanan pidió justamente que el Consejo de Seguridad promoviera cascos azules. Usted y yo, en el año 2011, si mal no recuerdo, participamos en un desayuno que convocó en aquel entonces el canciller de la República y presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Carlos Morales Troncoso. No era un desayuno de la Cancillería, sino que era un desayuno de el propio Partido Reformista, ya que daba la casualidad de que el jefe de la MINUSTA en ese momento era el ex canciller chileno demócrata cristiano Mariano Fernández, y que con un grupo que éramos alrededor de 40, 50 personas. Yo estaba acompañando a Ito Bisonó, estaba como asistente, pero igual tuve esa particularidad. Y recordaremos como este gran demócrata cristiano chileno que encabezaba la misión estaba hablando justamente pues, de los grandes avances que lograron en su momento para la paz momentánea, pero que faltaba después lo importante que era la institucionalización de Haití. Es ahí donde han fallado. Pero no hay que ser el mayor conocedor geopolítico ni de asuntos haitianos para saber que mientras estuvo la MINUSTA, Haití era pobre, muy pobre. Pero este nivel de violencia terrible no la tenía. La tuvo en 2004, pero entre 2006 y 2016 no. El problema es que hay que llevarlo más allá. Por eso hay quienes establecemos que debe acompañarse esto también de un plan a por lo menos 15 años de algún tipo de gobierno que no sea inspirado en la democracia francesa. Y frente a usted, en esta misma silla, lo he dicho en varias ocasiones, Un fracaso. El proceso democrático se escribe en cada país y deben ser transiciones. Francia, para tener esa democracia que hoy tiene, tuvo que pasar por monarquías, tuvo que pasar por imperios, tuvo que pasar por retornos de las monarquías, tuvo que pasar por diversas repúblicas. Entonces es iluso pensar que se le puede imponer a un país ese tipo de gobierno cuando ha tenido semejantes situaciones. Yo creo que sí. Ahora, quiero preguntarle porque los Estados Unidos, obviamente, que dicho sea de paso, llamaron a sus nacionales a que abandonaran Haití lo más pronto posible. Uno siempre se queda con la duda del por qué. No es por la violencia solamente, porque lo hubieran establecido hace mucho tiempo, sino hay un llamado que la gente se pregunta, bueno, ¿habrá alguna operación montada de alguna manera, producto de que evidentemente, como usted muy bien ha dicho,
si no hay una acción de mayor fuerza, hoy en día lo que existe en Haití ni siquiera es un Estado, porque no tiene el control de su territorio. Entonces, algo hay que hacer. Yo no sé si Naciones Unidas en el 30 o si a través de la OEA, como propone tal vez el propio secretario de Estado de los Estados Unidos que ha hablado de eso, Marco Rubio, pero lo que hay que hacer es algo urgente y por eso preguntaba a la Asamblea de la OEA, porque es importante saber qué se va a hacer con Haití, porque Haití es un estado peligroso en estos momentos, donde hay fuerzas, es una especie de narcoestado con unas guerrillas violentas, con presencia musulmana, con presencia extranjera, en cierto modo que uno no tiene idea de a dónde puede llegar. En ese tipo de ambiente cualquier persona que vive del mundo de la violencia o del crimen internacional o del tráfico de drogas o del tráfico de personas, es un sitio donde usted puede llegar y no hay inconvenientes mientras usted más o menos se integre. ¿Qué podrá pasar? ¿Qué podrá acontecer? ¿Qué podremos nosotros esperar? Porque ya sabemos que el tema de Naciones Unidas es la falta de unidad de criterio, Sí, claro. sobre la falta de comprensión sobre a veces lo que acontece en Haití. Sí, falta de comprensión, pero también diferencia en funcionamiento. En la Organización de Estados Americanos, y esto es parte de lo que ve Washington, no hay derecho a veto. Hay necesidad de mayoría, pero en el Consejo de Seguridad no importa la mayoría. Yo con eso no estoy diciendo que esté bien ni que esté mal. Cada organismo define su funcionamiento y algunos tienen razón de ser, porque justamente parte de lo disfuncional que ha sido la Organización de las Naciones Unidas en algunos otros espacios, no necesariamente el Consejo de Seguridad, es porque no depende tanto del criterio, sino de quiénes son los que participan y quiénes tienen más votos. En el Consejo de Derechos Humanos, el 85% de las resoluciones condenatorias son contra Israel. E Israel no es quien comete el 85% de las violaciones en el mundo. Lo que pasa es que quiénes son los que integran el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, en ocasiones, este tema de vetos puede tener razón de ser, pero en el caso de nuestro interés, que es Haití, hoy es un contexto muy distinto al 2004, cuando sí votaron a favor de lo que terminó siendo la MINUSTAH, que, repito, tuvo a figuras como Mariano Fernández y también Edmond Mulet de Guatemala. Siempre se privilegió que fueran latinoamericanos quienes lo encabezaran. En el caso del llamado de Estados Unidos a que se abandone el territorio haitiano, a mí personalmente como vicecanciller me tocó en más de una ocasión advertirle a los dominicanos que si no tenían una razón prácticamente inevitable, no fueran a Haití. Y pueden entrar ahora mismo a Google y escribir mi nombre, Yatsel Román, Secuestros Haití, van a ver la cantidad de veces que me tocó pues a mí mismo lidiar con la situación de dominicanos secuestrados en ese país donde se ha disparado esa práctica. Pero hablando de disparar, una práctica que estamos viendo ahora recientemente son los drones suicidas, los drones kamikaze, a través de los cuales han eliminado más de 400 cabecillas, bueno, no cabecillas, 400 integrantes de pandillas. Intentaron eliminar un cabecilla que era Barbecue, pero salvó la vida y ha anunciado que intentarán también adquirir drones para convertirlos en suicidas. Entonces situaciones como esta levantan alarma, porque con el tema de los drones, hay una película que recomiendo bastante, se llama Eye in the Sky, es una película del año 2015 que se desarrolla en el contexto de cuando en la administración del presidente Barack Obama comenzaron a utilizar estos drones suicidas para eliminar células terroristas en Medio Oriente y parte de África. Pero parte del cuestionamiento era que estos drones impedían cierta precisión de los ataques y que podían significar eliminación física de personas por la colateralidad. La película gira en torno a hasta dónde llega el análisis previo a autorizar esto. Y veíamos cómo Reino Unido y Estados Unidos iban elevando constantemente la solicitud, ya que no sabían claramente pues, quién podía dar la autorización sin que eso significara después consecuencias legales. En Haití no hay nada de eso.
En Haití, por ejemplo, en este momento no sabemos si hay muertos colaterales, porque en las zonas que controlan las pandillas no hay acceso a organizaciones ni médicos prácticamente que puedan decir esta persona era pandillero, esta persona no. Tampoco hay un procedimiento en el que podamos saber, bueno, de qué manera están autorizando, dónde eliminarlo. De hecho, hay algunos, y yo no endoso esta teoría, pero hay algunos que tienen la teoría de que no es descartable pensar que actores políticos que en algún momento estuvieron aliados a pandillas prefieren eliminar a quienes pudieran delatarlos. Yo no estoy diciendo que eso está pasando, pero desde luego un gobierno que... Y a mí no me gusta utilizar el término gobierno, no me gusta ni siquiera utilizar el término autoridad. Tendré que para la próxima ocasión llegar con otro término para referirme a lo que hay en Haití. Pero las personas que representan a Haití no tienen procedimientos claros para definir esto, pero sin embargo están utilizando los drones kamikaze. Pandillas que dicen que lo utilizarán también. Incapacidad de levantamiento sobre cómo está pasando esto genera temor, así que obviamente Estados Unidos le advierte a sus ciudadanos: no tienen nada que buscar ahí, salgan de ahí. Lo mismo ha dicho República Dominicana: no tienen nada que buscar ahí que no sea vital, fundamental, pues salgan de ahí. Y eso se dice con dolor, porque obviamente Haití es un actor importante en la historia latinoamericana, es un vecino, independientemente de todo lo que significó en una parte importante de nuestra historia, pero está llamado a ser un hermano. Siempre he citado aquí en esta misma silla aquel último discurso de rendición de cuentas del presidente Balaguer, donde hizo clara referencia a lo que significaron los libertadores haitianos en su momento. Incluso en varios escritos el presidente Balaguer se refería a Louverture como uno de los más grandes patriotas de la región. Entonces, queremos que Haití funcione. Hoy no funciona. Ahí no hay duda. El debate es cómo ponerlo a funcionar, y cómo ponerlo a funcionar es primero pacificándolo, pero saber que para que la paz sea duradera, tienen que sentarse las condiciones. República Dominicana, obviamente nunca a este nivel, pero pasó por una cruenta guerra civil que algunos a veces describen como revolución y lo ponen como que fue algo bonito, ponen fotos de personas con fusiles olvidándose que fueron 3.000 muertos, que fue la quiebra total del país. Y gracias a que inmediatamente posterior a la guerra civil, desde el gobierno, pero también con una oposición leal, estoy hablando de la organizada, no estoy hablando de las guerrillas, se forjó las condiciones para que hoy República Dominicana sea tranquilo. Eso es lo que le deseamos a Haití. Fin a las hostilidades, pero también, desde luego, una transición que pueda ser exitosa. Y en eso creo que podemos humildemente dar lecciones, porque, y lo digo aquí con todo el orgullo patriótico, República Dominicana tiene la transición más exitosa en la historia de América Latina. Así es, así es, así es. No tengo nada que agregar sobre eso. Ojalá, de todas maneras, hay que pensar, los Estados Unidos tienen que mirar un poco hacia acá, y tal vez el secretario Marco Rubio puede pensar, y hay que hacer una especie de mini plan Marshall para después de la pacificación. Hay que forjar las instituciones. Si usted no hace y no construye las instituciones, no hay manera de que usted pueda hacer lo demás. Porque hay que decirlo, en Haití, antes de esta situación que se ha ido degradando porque el ciudadano haitiano considera que los gobiernos lo que hacen es estafarlos, esquilmarlos, que no les preocupa su suerte. ¿Cuál es el hospital que hay en Haití? ¿Cómo está dividido? ¿Qué usted consigue? ¿Cuáles son las instituciones que realmente funcionan? Entonces ellos dicen, bueno, no hay fe. En Haití, cuando hacen elecciones, votan el 18, el 19% de la gente, porque para ellos, no importa el que gane, la suerte va a ser igual. Pero le deseamos lo mejor, y como usted dice aquí, podemos ayudar en todo lo que sea. Y ojalá que los Estados Unidos tal vez estén pensando en algo que se va a necesitar para poder pacificar ese territorio. Nosotros queremos que lo pacifiquen lo más pronto posible, por Haití y por República Dominicana, porque es un peligro para nosotros. Justamente en el día de hoy se produjo la reunión entre el presidente Abinader y el presidente Danilo Medina, que es una reunión importante, y imagino será darle seguimiento al tema de seguridad, porque no es como solamente lo que la gente piensa, el tema de los migrantes. La migración es una parte del problema, pero el problema es la seguridad. Me imagino que es un
otro precedente que siente el presidente Abinader, que me parece muy bien que esas reuniones continúen, porque es importante, y ojalá que Estados Unidos también comprenda que tiene que mirar un poquito más al continente y ayudar con ese foco de inestabilidad que puede traer una situación incómoda, no solamente a nosotros, sino al área caribeña, al área regional, y que puede constituirse en una crisis inclusive desde el punto de vista del hemisferio. Vamos a esperar a ver qué termina la OEA, si hay alguna. Hay que recordar que en la OEA 16, 17 votos son del CARICOM. Es importante saber también qué piensan ellos, con ellos hay que hablar. Han sido bastante activos al punto de que ellos aceleraron la salida de Ariel Henry, quien había viajado a Estados Unidos y estaba intentando volver a Haití. Las pandillas le impidieron el retorno y el CARICOM le dijo: tú no estás contribuyendo con la solución, tú no puedes seguir. Quizás no lo dijeron de esa manera, pero la reunión en Jamaica jugó un rol importante en esto porque obviamente Haití está en CARICOM, pero aparte de que está en CARICOM, hay una migración haitiana risible bajo nuestros parámetros. Pero incluso en un momento estaban seriamente cuestionando a algunos gobiernos que estaban criticando a República Dominicana por la política migratoria, pero que advertían crisis cuando llegaban embarcaciones con 10 haitianos. Entonces, obviamente, ellos tienen ahora un mayor incentivo. Es muy fácil pontificar cuando tú no tienes la situación. Claro. Bueno, llegamos al término del programa, pero hay algo que yo quiero mencionar, algo que no suelo hacer, pero este es un caso muy diferente. He escuchado en los últimos días el nombre de una persona que es de mi afecto y de mi consideración, con quien me unen, todo el que me conoce lo sabe, vínculo de amistad desde hace muchos años, vínculo de afecto y de distinción y de verdadera hermandad. He escuchado voces que hablan de no solo de la magnífica labor que ha realizado al frente de uno de los ministerios más importantes del país, que es un ministerio transversal porque ocupa prácticamente todas las áreas de nuestra economía, que es el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Me refiero obviamente al titular de ese ministerio, que es el licenciado Victorito Bisonó. He escuchado algunas voces que no solamente hablan de lo que todos sabemos, su gran desempeño al frente de la misma, sino de posibilidades mayores que a nosotros nos alegra y nos simpatiza. Yo sé que usted es una persona de su entorno, de su cercanía, de su afecto. Es así, podemos pensar en algo similar. ¿Qué hay en lo que he visto? Ahora mismo lo que hay es trabajo. Ahora mismo lo que hay es función responsable. Ahora mismo lo que hay es una tarea a cumplir. Pero yo no estoy hablando únicamente del ahora mismo. Yo en esto no soy una opinión imparcial, soy una opinión objetiva. Y yo no tengo ningún vínculo familiar con la persona que usted acaba de mencionar, que es mi mentor político. La razón por la que yo estoy políticamente y personalmente a su lado fue porque hace 18 años me inspiré en su función legislativa. Descubrí que él iba a estar un día en una misa en Cristo Rey, me senté detrás de él y le dije que quería colaborar. Y desde entonces, ¿qué he hecho? Pues justamente colaborar, apoyar con esa visión de nación que lo ha caracterizado, con esa pasión por el país que viene, que es justamente la mejor manera de describirlo. Una persona que conoce el ayer y actúa en el hoy para llevarnos hacia mañana. Entonces, cuando se pregunta sobre cuál es el rumbo que República Dominicana debería tomar, yo entiendo que ese rumbo tendría como un actor preeminente, como un actor realmente patriótico, nacionalista, republicano, a quien durante 40 años lo ha mostrado, primero como dirigente juvenil, después
como coordinador de ejecutorias, posteriormente como autoridad representativa en el Congreso Nacional y ahora como alto representante ejecutivo. Entonces, yo no creo que hay que desesperarse y pensar que mañana serían elecciones primarias, pero yo sí digo que Yatzell Román, sin ninguna encomienda, pero sí con exceso claramente de pasión también por lo que más le conviene al país, entiende que quien mejor garantizaría que ese flujo continuo de crecimiento en la historia dominicana, que ese flujo continuo de consolidación democrática y que esa continuidad también de la obra exitosa de Luis Abinader tendría como su mejor ficha a Víctor Ito Bisonó. Entonces, yo pudiera perfectamente decir, bueno, hay que ver lo que sucede. Yo pudiera perfectamente decir, estamos temprano, que sí, efectivamente lo estamos, pero yo prefiero ser honesto, claro, directo y preciso y decirle al pueblo dominicano que quien está aquí sentado tiene un candidato, que quien está aquí sentado tiene una apuesta y esa apuesta tiene un nombre, que es Ito Bisonó, que tiene al mejor asesor posible. Yo no estoy hablando de un asesor extranjero, que es la suela de su zapato a través de la cual ha recorrido el país completo y que tiene al mejor promotor posible, que no soy yo, ni Ramón Pérez Fermín, ni ninguno de los colaboradores, sino a su realización a lo largo de todas las encomiendas. Amigos, nos vemos en una próxima entrega de comentarios y reflexiones porque nada más que agregar.